Qué mejor que cuando estás enfermo o cuando trabajas en un sitio donde la enfermedad es la protagonista para que la belleza te acompañe, ¿no? Nos dimos cuenta de que sobre todo en el mundo anglosajón el binomio arte y salud está normalizado. Nos dimos cuenta de que en España no estaba normalizado y nos saltó la chispa porque dijimos, aquí hay un hueco, aquí podemos aportar, ¿no? Es un proceso laborioso y remarco que tiene que ser así para que todas y cada una de las intervenciones artísticas que hagamos sean hechas ex professo para ese sitio. ¿Hay alguna forma de medir el impacto que tiene en la vida de los pacientes posterior? En algunas ocasiones se pueden bajar la intensidad de las dosis médicas de algunos pacientes, sobre todo relacionados con la ansiedad y la tranquilidad, ¿no? No hacen más que constatar una cosa que teníamos todos clara, ¿no? Que es que efectivamente ayuda a bajar el nivel de estrés y eso es mucho más importante de lo que pueda parecer. Estar rodeados de belleza es positivo. Bienvenidos y bienvenidas a Ideas que Vuelan Healthcare, el podcast de Somos Peces Voladores. Seguimos hablando de marketing y de salud y hoy tenemos a una invitada que lleva 10 años acercando el color y el arte a hospitales. Soy José Ángel Cano y hoy estoy con Beatriz o Bea de Believing Art. ¿Qué tal, Bea? Muy bien, gracias por invitarnos. Bea, vamos a empezar por una pregunta casi evidente, ¿no? ¿Qué hizo saltar esa chispa para que de repente, desde el mundo del arte, saltes a hospitales? Bueno, tanto María Luisa, que es mi compañera de fatigas y cofundadora de Believing Art, conmigo veníamos tradicionalmente las dos de colaborar como voluntarias en diferentes ONGs en Zaragoza. Y bueno, estábamos a gusto, bien, pero siempre nosotras somos de formación historiadoras del arte. Y siempre teníamos una inquietud y esa inquietud era de aportar a la sociedad no solamente como nuestro tiempo como personas y ya está, sino como profesionales de las artes, de la cultura, de la consultoría cultural. Y bueno, estuvimos dándole tiempos. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Cómo le devolvemos a la sociedad lo que nos ha dado? Pero sobre todo desde las artes, que es lo que nos gusta y por lo que nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y bueno, dando vueltas, pues comprobamos o nos dimos cuenta de que sobre todo en el mundo anglosajón, ahora cada vez más aquí, pero cuando empezamos en el mundo anglosajón el binomio arte y salud está normalizado. Nosotras en broma siempre decimos que cada vez que hacemos algo salimos en los medios de comunicación y ojalá llegue el día en el que no salgamos, porque eso será que ya es tan normal, ¿no? Que no hace falta salir. Pero bueno, en ese momento, pues hace como 14 años, nos dimos cuenta de que en España no estaba normalizado y nos saltó la chispa porque dijimos, bueno, aquí hay un hueco, aquí podemos aportar, ¿no? Podemos aportar lo poco o mucho que sabemos desde la teoría del arte, convencidas de que el arte puede ser sanador sin llegar a cosas extrañas, ¿eh? Sanador en el sentido de, bueno, pues que al final muy sencillo, nos gusta estar a todos en sitios bellos, preferiblemente antes que en sitios feos, ¿no? Elegimos hoteles bonitos, nuestra casa nos la intentamos poner bonita. Entonces, bueno, el arte es un canal y un vehículo estupendo para esto. ¿Qué mejor que cuando estás enfermo o tienes un familiar enfermo o cuando trabajas en un sitio donde la enfermedad es la protagonista para que la belleza te acompañe, ¿no? Y mitigue un poquito, bueno, pues esas sensaciones negativas que te suelen acompañar cuando estás en un hospital. Y ahí empezó todo. Uh-huh. Y de esa parte de gestión cultural, porque parecen un poco mundos anexos, pero con su distancia, ¿no? ¿Qué aprendizajes has utilizado en Believing Art, ¿no? Porque cómo une o cómo marida, ¿no? Sí. Esta parte. Bueno, en principio, cuando empezamos, porque estuvimos un año redactando el proyecto, pensando y dándole forma casi como si fuera una empresa, ¿no? Sin que lo fuera, pero desde el punto de vista de la seriedad de montar una empresa, porque al final nuestros destinatarios así lo merecen, quiero decir. Yo en broma siempre digo, si montas una exposición y a la gente no le gusta, coges y te vas. Pero si intervienes en un hospital y no te gusta, te tienes que aguantar, ¿no? Con lo cual, bueno, la seriedad que nos caracteriza en nuestro trabajo la teníamos que llevar aquí también. Entonces, nosotras un poco inocentemente todo el proyecto lo hicimos desde la consultoría cultural, desde la gestión cultural, desde la museografía,
con los tiempos que se manejan en los museos, en los talleres que se hacen con los niños en los museos, etcétera, etcétera. Y claro, luego lo llevamos todo, lo de la gestión cultural. Ha sido el camino inverso, ¿no? Que hemos tenido que desaprender cosas para adaptarlas a cómo funciona el sistema sanitario, que por supuesto desconocíamos. Sobre todo pues, por las tripillas, ¿no? Los tiempos, muchas cosas. Pero ha sido un camino de aprendizaje en el que hemos ido de la mano pues, con el sistema sanitario aragonés y que juntos, porque a ellos les ha pasado el camino inverso, entonces juntos y de la mano pues hemos ido aprendiendo de los errores, hemos ido mejorando. Obviamente se siguen cometiendo errores como todos en la vida, no, la perfección no existe, pero es un camino que abordamos juntos de la mano y al final hemos ido aplicando una metodología que es nuestra, que la puede aplicar cualquiera, obviamente, pero que bueno, que nos sirve en la mayoría de las ocasiones, en el que hay un mix de cómo funciona la sanidad y cómo funciona el mundo de la cultura. Te he oído decir que, bueno, que vuestra labor no es simplemente poner un vinilo bonito, ¿no? Y un poco hilando con lo que comentabas. ¿Qué parte en cuanto al procedimiento profesional, ¿no? Y ahí lo adelantabas un poco, ¿cómo se profesionaliza esta parte, ¿no? Que no es poner el vinilo que yo podría poner en la habitación de mis hijas pequeñas, ¿no? Claro. Nosotras, bueno, tenemos muy claro que, bueno, primero hablar de sanidad es casi como no decir nada, porque no es lo mismo una sala de espera de atención primaria en la que, en el peor de los casos, puedas estar esperando media hora, por decir algo, y en el que seguramente no vas con nada grave a priori, porque si no te vas a urgencias, pues no es lo mismo eso que atender una planta de oncología, oncopediatría, o de infartados, o de salud mental, o un pasillo de oncología, que por muy grave que sea la enfermedad, al final te cuesta un segundo atravesarlo, ¿no? Entonces, todo esto viene al caso de que tenemos que estudiar cada vez que nos hacen una solicitud de intervención de una sala, una planta entera, un quirófano, un lo que sea. Tenemos que hacer un análisis exhaustivo y tener muchas conversaciones con las personas que allí trabajan. Trabajan desde un montón de perspectivas, da igual que sea desde la perspectiva sanitaria pura y dura, desde la práctica médica, como desde las listas de espera, como sea, todo lo que pasa allí, o casi todo lo que pasa allí, necesitamos saberlo. Si la limpieza no es lo mismo en una sala, en una planta de infecciosos que en otra planta, aunque siempre es exquisita en los hospitales, lógicamente, hay que analizar muchísimas cosas desde el punto de vista humano, que es el trato con los pacientes, ¿no? y la atención a los pacientes familiares y su posible curación, hasta la parte arquitectónica. No es lo mismo trabajar en un sitio pues, con techos bajos, que haya luz natural, que haya mucha aparatología médica. En fin, tenemos que tener en cuenta muchos inputs para que todas y cada una de las intervenciones artísticas que hagamos sean hechas ex professo para ese sitio. ¿Vale? Que igual luego acabamos poniendo un vinilo, ¿eh? Sí. Pero ese vinilo tiene que estar pensado para ese sitio. Y ese vinilo luego no valdría seguramente para cualquier otro, porque las circunstancias cambiarían, tanto las humanas como las físicas. Aquí me surge la pregunta de cuánto tiempo lleva todo ese proceso, ¿no? De ese análisis y qué tipo de perfiles o de personas intervienen, porque parece que tiene mucha envergadura, ¿no? Sí, lo tiene. Es un trabajo además silencioso, porque al final, pues bueno, en redes sociales lo que compartes es el antes y el después, ¿no? Lo feo que era. Claro. El pasillo, la habitación o lo que sea, y lo bonito que ha quedado después, ¿no? Pero todo ese proceso anterior es muy silencioso porque es un trabajo de comisariado como el que se suelen hacer pues, cuando hacemos una exposición en un museo, en una sala, ¿no? Entonces, bueno, eso no ha lugar contarlo porque físicamente no es muy atractivo y si lo tuviéramos que redactar, bueno, pues las redes sociales bien sabes que no están en esas, ¿no? Entonces todo ese trabajo en tiempo, bueno, depende mucho porque, pues como te decía, hay que adaptarse a los tiempos de los hospitales y a lo mejor pues no te pueden atender en el momento que tú quieres porque están desbordados o porque lo que sea, ¿no? Pero bueno, suele ser un tiempo largo entre que a lo mejor se ponen en contacto con nosotras, vamos a visitarles y acabamos, por así decirlo. Si es una planta entera que podamos decir que tengan pues, unas 10 habitaciones, por decir algo, puede pasar más de un año. Si es una salita de espera, pues a lo mejor en 2-3 meses la podemos tener acabada. No quiere decir que 24 horas al día estemos trabajando en esto, porque pues tanto los
los hospitales como nosotras, pues los vas combinando obviamente con otras cosas. Pero bueno, son tiempos largos porque lo merecen y porque es necesario. Después de toda esta investigación que llevamos a cabo entre las partes teóricas, es cuando empezamos a pensar en qué artista, con qué lenguaje plástico es el más adecuado para todo ese análisis que hemos llevado a cabo. Y entonces empieza otra parte, que es la de comunicarte con el artista, volver a contarle todo esto. Él o ella puede tener o debe tener muchas dudas, hay que ir con ella al hospital, volver a hablar con los sanitarios porque seguramente él tenga preguntas que nosotras tendrá sus propias preguntas, vamos. Ver el espacio, porque las fotos, bueno, sirven para acercarte, pero no sirven para hacerte una idea del todo. Empezar a hacer bocetos, en fin, es un proceso laborioso y te digo, remarco que tiene que ser así. No hay prisas ni queremos hacer murales como si fueran los coches de una cadena de montaje. Uh-huh. Bueno, en Somos Peces Voladores nosotros recibimos muchas veces a emprendedores que están comenzando. Vosotras lleváis 10 años con esta iniciativa y habéis pasado, entiendo, de lo orgánico que comentabas, pues empezamos a lo que sois ahora. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque según lo comentas, claro, cada vez se hace más complicado, ¿no? Necesitáis más manos y los recursos son los que son, ¿no? Sí, sobre todo por la demanda, porque tenemos una anécdota. La primera planta que hicimos, que fue la cirugía pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza, el médico que era jefe de planta en aquel momento, que es un encanto de hombre que depositó toda su confianza en nosotras, nos dijo el primer día, dice, en cuanto acabéis esta planta vais a formar parte del Salud. Y dijimos, ¿cómo que vamos a formar parte del Salud? Es el sistema aragonés de salud. ¿Cómo que vamos a formar parte? Dice, sí, porque vais a tener lista de espera. Y bueno, lo contamos con humor porque efectivamente tenemos lista de espera para intervenir zonas hospitalarias, como también tenemos lista de espera de artistas que voluntariamente se han acercado a nosotros para decir contar conmigo cuando me necesitéis. Con lo cual, bueno, efectivamente, sí que es verdad que cuando hicimos todo ese plan, que ahora lo vemos un poco inocente, ¿no? A pesar de que le pusimos muchas ganas y lo hicimos muy en serio, pues pensábamos, bueno, pintaremos, claro, al final nosotros tenemos nuestro trabajo también. Pues pintaremos como, no sé, 2 o 3 murales al año, haremos algún taller con niños sobre arte y tal. En ningún momento pensamos para nada que esto se profesionalizaría, que llegaríamos a estar manejando voluntarios, un grupo de voluntarios como de unas 100 personas, que no son artistas, luego aparte están los artistas, que estaríamos empezando a pintar fuera de Zaragoza. Es que no nos planteábamos ni Aragón, fíjate tú. Decíamos, bueno, Zaragoza es donde vivimos, pues Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha habido cosas que las hemos tenido que repensar, que consultar con profesionales de diferentes áreas, pues desde el marketing hasta pues, las redes sociales, que también es marketing, hasta temas administrativos, lógicamente también. O sea, muchos temitas que van surgiendo y que de alguna manera, pues eso, o tienes que profesionalizar o al menos tienes que consultar con profesionales para hacerlo cada vez mejor por la seriedad que le debemos al proyecto. Claro, ya está tomando una envergadura, ¿no? Que imagino que esa gestión, pues lógicamente cada vez también es mucho más grande. Claro, eso es. Vamos a saltar un poco a la parte, pues quizás más médica, ¿no? En medicina siempre hablan de la evidencia y vosotras, en este caso, cuando hacéis una intervención de este tipo, ¿hay alguna forma de medir el impacto que tiene pues ese mural o ese pasillo que hablábamos antes en la vida de los pacientes posterior? Claro, pues mira, lo mismo que hablábamos de profesionalizar y todo esto, ¿no? Los primeros años, muchos años, nos pasó que incluso nos invitaban a algún congreso o cosas así, a congresos médicos de humanización hospitalaria y cosas así. Y claro, nos hacían esta pregunta y inocentemente no teníamos otra respuesta que era las sonrisas. O bueno, los mails que nos llegan con mucha frecuencia tanto a nosotros como coordinadores como a los propios artistas directamente, ¿no? O comentarios en redes y cosas así. Y claro, pues pero llegó un momento que dijimos, bueno,
en un congreso no puedes contestar con sonrisas porque no es serio ni es profesional, ¿no? Así que bueno, estuvimos un poquito removiendo medio Roma con Santiago y conseguimos que la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón iniciase un estudio sobre el impacto de las pinturas en pacientes sanitarios y otro tipo de personal que trabaja en los hospitales y familiares también. Y bueno, pues eso nos arrojó resultados concretos con estadísticas, o sea, es un estudio científico, cuantitativo y cualitativo que hizo pues eso, la Universidad de Zaragoza y una empresa que se llama AC Consultores, y que eso nos dio por lo menos, para empezar, unos datos concretos, serios, porcentajes, etcétera, etcétera, que sí que ayudan ahora pues eso, a poner de relevancia la importancia que tiene, porque al final no estamos hablando de una frivolidad, estamos hablando de que se baja el nivel de estrés, de que esto nosotros en nuestro estudio no apareció, pero comentando luego con otros compañeros pues en otros congresos y tal, otros estudios han arrojado que hasta en algunas ocasiones se pueden bajar la intensidad de las dosis médicas de algunos pacientes, sobre todo relacionados con la ansiedad y la tranquilidad, ¿no? Entonces, claro, es brutal que los datos, desde luego, no hacen más que constatar una cosa que teníamos todos clara, ¿no? Que es que efectivamente, sobre todo, ayuda a bajar el nivel de estrés. Y eso es mucho más importante de lo que pueda parecer, porque si tus niveles de estrés bajan, si tu nivel de ansiedad baja, todo lo demás, sea cual sea la dolencia en la que te están tratando, los medicamentos van a hacer un efecto diferente, te van a quitar medicación, en fin, que en resumen, estar rodeados de belleza es positivo. Claro, luego también puedes entrar en debates de qué es la belleza, ¿no? Lo que a ti te puede parecer bonito, a mí no. Pero al final, muchas veces también nos pasa que tenemos haters y nos dicen, pues a mí esta habitación no me gusta, yo hubiera puesto en vez de perros gatos, me lo invento y lo simplifico mucho, vale, pero ¿cómo te gustaba más antes? ¿Fría y gris? ¿O ahora con una intervención hecha ex profeso por un artista que ha puesto aquí todo su corazón, toda su generosidad y toda su sabiduría, que no se trata solo de amor, no somos happy flowers, se trata de profesionalidad, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué te dicen? Pues lo segundo, ¿no? Aunque a lo mejor no sea el mural preferido. Ostras, me sorprende que tengáis haters, ¿no? Y que Sí. se pongan públicamente, bueno, pues Sí, al final... sí. Bueno, yo creo que al final también es un poco bueno, porque el arte tiene que generar debate, ¿no? Y lo que hablábamos al principio, esto no es un vinilo que has cogido una imagen de archivo en Google y la has puesto. Al final es arte, con mayúsculas, es profeso, hecho por artistas profesionales, y yo creo que el arte tiene que generar ese debate. Y yo en broma también digo siempre, yo voy al Museo del Prado, que es mi lugar favorito del mundo, y todos los cuadros no me gustan por igual, y no pasa nada. Sí que me sorprende a veces, pero yo creo que también hay que conocer las circunstancias personales de cada uno. Sí que me sorprende cuando una crítica no es constructiva y no es generosa. Quiero decir, te dicen, pues a mí esto no me gusta, pues, o sea, y te lo dicen con cierto desprecio o algo así, porque dices, bueno, pero tú te has parado a pensar, ¿por qué me estás hablando así, no? Tú te estás parando a pensar todo lo que hay detrás. Pero también quiero pensar, está en un hospital, igual está pasando por un mal momento, igual, bueno, pues eso, no es su mejor momento y lo vuelca con nosotras, ¿no? Bueno, pues si es una crítica constructiva le hacemos caso, analizamos, aprendemos, pero si es una crítica de estas de, bueno, pues porque, oye, chica, porque no es tu mejor momento, pues ya está. Nos puede pasar a todos. Me nacen dos preguntas. La primera es, yendo a esa trayectoria de 10 años y que pues entiendo que cada vez hay como más evidencia de esta que hablábamos, igual pues más a nivel internacional, ¿ha evolucionado la forma de hacer lo que hacéis basado en los resultados o es algo que está plano? No, evoluciona, bueno, sobre todo, claro, cada vez vas sabiendo más, aunque te he hecho la comparación con un museo, al final, bueno, es un espacio evidentemente distinto y entonces, sobre todo, vas aprendiendo cosas que funcionan para que le gusten a la mayoría de la gente. Un museo o una galería de arte no es para que le guste a la mayoría de la gente, no buscas eso, ¿no? Buscas otras cosas, o la Feria de Arco de Madrid. Aquí sí que podemos intentar que cuanta más gente se sienta cómoda con el entorno, mejor. No se trata al final de eso, no se trata de ser disruptivas ni de aportar
un nuevo paso en la historia del arte ni nada por el estilo. Entonces, en lo que sí que evolucionamos es en saber qué es lo que más gusta y qué es lo que mejor funciona, y también hacer algo de didáctica, porque, por ejemplo, hemos trabajado algunas plantas desde el arte abstracto, trabajando con el color como base, y sabemos que eso gusta menos, pero intentamos que haya, pues, es un poquito de didáctica, ¿no? De decir, bueno, pero párate a pensar, ¿no? No digas no de inmediato porque no estás viendo una figura reconocible, ¿no? Pero bueno, también es un entorno difícil para hacer didáctica, estás a otras, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que va evolucionando en ese sentido de ir perfilando y siendo cada vez más finas, ¿no? En lo que aportamos, y pues esas investigaciones, claro, no se quedan, no es una y ya está. Aprendes de esa para la siguiente y aprendes de la siguiente para la siguiente. Entonces, bueno, aprendes a hacer más preguntas, aprendes a tener en cuenta más detalles, que se los trasladas a los artistas. Al final los artistas, su trabajo tampoco es intervenir hospitales, para ellos también es nuevo, ¿no? Tienen que ser capaces de interpretar ese espacio, y toda la información que vayamos aprendiendo entre todos servirá para otros. Entonces, bueno, sí que evolucionó. Y la siguiente pregunta es, me comentabas el otro día que habíais visto un mural que habían eliminado, que habían borrado. No es la primera vez que nos pasa, ¿eh? ¿Hay alguna forma de proteger? Porque viendo toda la labor que hay ahí detrás, primero, ¿estáis en vuestro derecho de protegerlo? ¿Hay alguna forma o esto es lo que hay? Bueno, pues lo mismo que hablábamos de evolucionar, ir aprendiendo, etcétera, etcétera. Creo, la primera vez que nos pasó fue, o sea, yo creo que lloramos, porque sientes dolor, al final sientes dolor, ¿no? Y nos planteamos, bueno, pues si es posible poner una denuncia, si los derechos de autor de los artistas y tal y cual. Pero al final también hay que entender dónde estamos, ¿no? Cuando se borran no suele ser gratuito, sino suele ser fruto de una reforma, de una rehabilitación o de una mejora estructural del hospital. Al final, los hospitales generalmente de toda España son de los años 60, 50, 60, los grandes hospitales, ¿eh? Uh-huh. Entonces, lógicamente, tienen que evolucionar, y en realidad es una buena noticia que tiren abajo una zona y la hagan nueva, porque científicamente y todo eso es bueno. Lo que sí que nos gustaría, entonces, bueno, toda la parte de denunciar o de lo que sea, no al lugar. Tenemos que contemplar esto como si fuera arte efímero, arte urbano, pues un poco esa mentalidad, ¿no? De estos festivales que tenemos por toda España de arte urbano, pues llega un momento que los borran porque hacen una casa en la medianera o porque el clima los estropea y hay que Entonces, bueno, un poco la filosofía ahora que tenemos es esa. Lo que sí que nos gustaría es que nos avisasen. Eso sí que nos duele, llegar y encontrártelo. Ahora, por ejemplo, la segunda planta que abordamos en nuestra trayectoria fue oncopediatría del Hospital Infantil. Lo hicimos de la mano de Aspanoa, que es la Asociación de Padres y Madres de Niños Oncológicos de Aragón, y lo hicimos de la mano. Y hace poquito me llamó el director, el gerente, y me dijo, oye, que tenemos que hablar. Y bueno, pues en un café nos dijo, van a rehabilitar la planta tiene ya 12 años, que el tiempo pasa muy rápido, y claro, hay que sanearla y tienen que encalar. Pero bueno, pues te puede dar dolor porque qué bonito es lo que hicimos, pero nos lo han dicho, nos lo han comentado, y cuando esté la planta saneada volveremos a empezar en esa planta, porque además me dijo, tenemos que volver a hacerla porque no concebimos ahora habitaciones blancas, es que no nos cabe en la cabeza. O sea, los niños se han acostumbrado, por desgracia los niños vuelven a la planta cada X tiempo y los niños están acostumbrados a convivir con dibujos. De hecho, hasta ellos a veces piden su habitación favorita, porque claro, pues por desgracia vuelven. Entonces piden, ¿puedo ir a la no sé cuál, que me gusta más? Ellos no lo conciben de otra manera ya. Pero bueno, pues eso, te sientas, te tomas un café, no es necesario ni un café, una llamada y decir, oye, pasa esto. Porque eso muestra respeto hacia el trabajo de Bilifinar, pero sobre todo respeto hacia el nombre del artista que generosamente, porque eso no lo debemos olvidar, ellos, los artistas, no cobran, esto es una ONG, y ellos generosamente, en vez de estar viendo una serie en Netflix, pasan el fin de semana pintando. Entonces, bueno, lo que nos gustaría es que nos avisasen, porque luego, oye, esto lo habéis borrado, ah, sí, es que había que hacer obras. Bueno, ya, pero hombre, dínoslo, ¿sabes? Simplemente eso, no sé, es muestra de respeto y cariño.
Y ahora que estáis pensando en salir fuera de Aragón y tenéis lista de espera, como bien decías, ¿hay algún tipo de criterio? ¿Tenéis una serie de criterios para aceptar pues un hospital o un centro o para descartarlo? ¿Se descartan proyectos? Bueno, generalmente no, a no ser que no haya un feeling muy evidente y que notemos. Alguna vez hemos notado que en realidad como que, claro, nosotras el arte lo tenemos como con mayúsculas, ¿no? Venimos de ese mundo, es que es lo nuestro. Y, y a veces hemos notado que nos llaman porque para la sanidad no cuesta dinero. Porque somos gratis, vamos, que en realidad gratis no hay nada en esta vida. Otra cosa es que no te cueste dinero, ¿no? Pero tiene que haber un partner para hacer esto. Luego gratis no es. No te cuesta dinero a ti, eso nos cuesta explicarlo también. Entonces cuando notamos esa sensación de, va, llamamos a estas porque son gratis, como ya también la experiencia te lleva a percibir ciertas cosas y notas que no hay ese feeling, ¿no? Bueno, pues claro, como hay que buscar un partner porque te llaman, pero luego hay que buscar un partner. Bueno, pues a lo mejor nos cuesta más porque no notas que te apetezca, no notas el cariño. Pero eso tampoco es lo habitual. Entonces, no descartamos en realidad. Lo que sí que esa lista de espera no es uno detrás de otro, sino que cuando te pones a buscar partners para todo esto, pues a lo mejor el que te acaba de llamar hace una semana encuentras un partner y tienes a otro desde hace un año, no hay manera de encontrar a nadie que financie lo necesario, ¿sabes? Pero en realidad, claro, la gente se suele acercar a nosotras con mucho cariño, con muchas ganas de cambiar los espacios y entonces pues para adelante, para adelante. Y cuando nos han empezado a llamar de fuera de Aragón, pues nos hace mucha ilusión porque piensan, bueno, ¿y cómo nos has conocido? ¿Y cómo sabes? Ahora, la semana que viene voy a Zamora, que está lejos de Zaragoza, claro. Sí, sí. Y aún no les he preguntado que cómo nos han conocido, tengo curiosidad y bueno, es un equipo con el que nos hemos hablado por videollamada, lógicamente, y con un montón de ganas, con el mismo concepto y la misma filosofía de humanización hospitalaria que nosotras, con lo cual es como todo muy fácil y decir, bueno, tengo un mogollón de ganas de porque no hay que convencer a nadie ni nada, es como lo tenemos todos muy claro, venga, a ello. Igual ahí saltamos un poco al tema de marketing y de redes sociales, que es posible que igual tiene algo que ver, ¿no? Tenéis creo que 5.000 y pico seguidores en Instagram. ¿Cómo gestionáis esta parte y qué contenidos os funcionan mejor? ¿Y cómo estáis consiguiendo hacer pues esta base de seguidores, ¿no? Que os apoyan? Pues bueno, pues lo mismo que todo ha sido un poquito orgánico, pues poco a poco yo creo que el boca a boca, bueno, supongo que luego los algoritmos y estas cosas que maneja el diablo, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues eso ha sido un crecimiento orgánico. A nosotras siempre nos parecen pocos, ¿no? Porque luego ves otros proyectos que dices, jolín, pero si... porque esto se ha hecho viral y lo nuestro no. Bueno, pues ya sabemos que esto es incontrolable, ¿no? Y que es difícil... lo que sí que tenemos es una comunidad como muy fiel, por así decirlo, ¿no? Que por un lado es bueno y por otro lado es malo. Es bueno porque, bueno, pues porque tienes la fidelidad y ese concepto un poco de comunidad que es muy chulo. Por otro lado, al final es un poco endogámico. Somos todo el rato los mismos, ¿no? Con lo cual, bueno, estaría chulo romper ese anillo, ¿no? Y nos damos cuenta de que lo que funciona fenomenal son los antes y después. O sea, a la gente le fascina bastante, ¿no? Pues ver eso, una zona anodina, feota. Sobre todo lo que hablamos, bueno, cuando las plantas las rehabilitan, pues bueno, pues las tienes las típicas blancas y grises, pero estas plantas de los años 60 y por ahí que parece que van a rodar un corto de terror en vez de a curar a nadie. Pues bueno, cuando luego ven que no se parecen nada gracias a una intervención artística, eso siempre funciona súper bien. Y al final, bueno, lo que nosotros pretendemos sobre todo es tener un alcance importante en visibilidad. Los likes, bueno, nos dan relativamente igual, pero sí que es verdad que a cuanta más gente lleguemos mejor, por una razón muy sencilla, porque detrás de cada persona que nos visiona hay una persona que es un profesional o que tiene un perfil y nunca sabes muy bien si esa persona simplemente está pasando un ratito en redes o de ahí puede surgir pues que trabaje en un departamento de RSC en una empresa, que sea artista, que quiera ser voluntario, en fin, detrás hay una historia y a lo mejor es todo público cautivo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ese es un poco hasta ahora el cometido que buscamos con
con nuestras redes sociales y también que la gente vaya normalizando lo que hablamos, ¿no? Que se haga una necesidad. Que tú vayas a un hospital y digas, joder, me ha tocado una planta que no está intervenida, qué mala suerte. Que sea una exigencia, ¿no? Un poco también. Ahí me contabas también que en vuestro proyecto Believers pues habéis contado con un embajador de la marca pues bastante conocido, ¿no? Que Sí. es Andreu Buenafuente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo curiosidad un poco por saber cómo habéis llegado a esta parte. Entiendo que la difusión que os ha dado ha sido enorme y también cómo convive, ¿no? El tener una persona tan relevante, pues al final con un aspecto que no es altruista, ¿no? Y a veces esto puede llevar pues a llegar a dimensión muy grande, que no sé si esto ha pasado. Uh-huh. Pues mira, el tema de Andreu, claro, cuando hablábamos de que tenemos lista de espera en Aragón. Pero trabajar fuera de una tierra que conoces, que es la tuya, que al final acabas conociendo muy bien cómo funciona, bastante bien, cómo funciona el sistema sanitario. Y si no lo conoces te lo cuentan porque estás un poco dentro, ¿no? Pero claro, fuera de Aragón las cosas se complican, o bien por la distancia, o bien por los contactos, o bien porque, por ejemplo, pues en Madrid o en Barcelona, en ciudades grandes, llamar a un hospital es harto complicado. O sea, los equipos son enormes y eso por un lado es guay, pero por otro lado dificulta con quién tienes que hablar, se pasan la pelota. Los hospitales tienen muchas propuestas de ONGs que hacen cosas maravillosas. Entonces, bueno, para eso ideamos un proyecto sí que desde el marketing en esta ocasión y ayudados por compañeros de marketing en el que el foco lo poníamos, pues eso, ya no tanto en la historia del arte y en las artes, sino en cómo llegar a esos hospitales, a esos partners lo mismo. Con los partners nos pasa lo mismo. Al final, Zaragoza es una ciudad semi-grande, no es pequeña, pero tampoco es grande. Conoces un poco las empresas, bien que mal conoces eso, a fulanito que trabaja no sé dónde, que te pasa un contacto, ¿no? Pero eso se complica mucho cuando no estás en tu tierra, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para poder contactar con los hospitales? ¿Cómo hacemos para poder que nos echen una mano las empresas, etcétera, etcétera? Y se nos ocurrió, bueno, pues amadrinar o apadrinar hospitales a través de una persona conocida, influyente, relevante, por supuesto alineada en valores con nosotros. O sea, lo de que sea conocida no es suficiente, tiene que estar alineada en valores con la ONG, lógicamente, y que esa persona a través, que le hemos llamado Believers por razones obvias, ¿no? Bueno, que esa persona que al final es eso, un embajador, un padrino, como le queramos llamar, nos ayude con su imagen a tener mejor entrada o más fácil entrada. ¿Cómo fue lo de Andreu? Bueno, pues como suceden las cosas más divertidas y más maravillosas, y es que una compañera nuestra tenía su móvil por cosas de la vida. Ayuda, ¿no? Sí, y ni eran amigos ni nada, hacía muchos años que no se veían, o sea, era una cosa como de, pues igual hacía muchos años que no se veían, pero ella dijo, o sea, como dicen los Javis, lo hacemos y ya veremos, ¿no? ¿Le llamo? Claro, o sea, ¿qué nos puede pasar? Que nos diga que no, que era lo que nos esperábamos, claro, pero no por nada, sino porque Andreu recibe todos los días un montón de propuestas, claro, y que pues si nos dice que no, pues no, ya está. Pero si no le llamamos seguro que no nos dice que sí, y va y nos dice que sí. Yo creo que pillamos a Andreu en un buen momento porque él pinta y él pinta también un poquito por salud mental, ¿no? Para él el arte es una escapatoria de su estrés, de todos sus proyectos. Entonces, claro, él entendió muy bien la filosofía de Believe in Art. No hubo que explicarle mucho, ¿no? Y de hecho se ilusionó mucho por considerarle para que estuviera en un hospital y bueno, fue súper generoso, es poco, porque en todo momento, bueno, te puedes imaginar que la prensa iba a él, obviamente, no a nosotras, ¿no? Y él en todo momento decía, por favor, que es que este proyecto no es mío, que es que yo soy aquí una pieza más del ajedrez, que este proyecto, que quiero que quede muy claro. Él insistía todo el rato para poner el foco en nosotras. Y bueno, es muy de agradecer. No lo consiguió, el foco era él y ya está, es lo que queríamos también. Pero bueno, él es una persona generosa. Él, que por él hubiera sido como Homer Simpson cuando se mete en el césped hacia atrás, ¿no? Y bueno, es encantador, la verdad. Nos ha hecho muy felices por poder contar con él, porque claro, es que es un lujo quien no conoce a Andreu, ¿no?
¿Y quién no quiere a Andreu? Claro. Oye, Andreu, si nos estás viendo y te animas a venir, nada, tenemos que ir terminando. Me queda la última pregunta, que es pues poneros un poco en compromiso, que es que nos recomendéis a alguien que tenga que ver con salud y marketing y, bueno, que creas que pues sería interesante que traigamos a este podcast. Pues mira, me parece súper interesante que habléis, porque tienen un proyecto muy, muy chulo, ya os lo contará él, no hacemos spoiler, pero con el doctor Rafael Díaz, que no solamente es doctor, sino que también es artista, pero es artista con mayúsculas, o sea, mucha gente, bueno, pues por las tardes pinta porque es muy divertido, no, él es artista tanto como doctor. Es un artista con mayúsculas. Hace poco en la Fundación Juan March hubo una exposición magnífica en torno al color, que se llamaba Color, y él tenía una obra, quiero decir, estamos hablando de nivel, y él es médico. Entonces, bueno, creo que os puede contar cosas muy chulas desde una perspectiva, desde esta doble perspectiva del arte y la salud, ¿no? Y cómo esa parte del marketing también es tan importante para hacer ver que lo que estamos construyendo entre todos es para mejorar. Ahí el marketing es importantísimo porque no todo se vende desde el corazón, hay que venderlo también desde el marketing. Claro. Pues nada, Bea, oye, mil gracias por presentarnos a Believe in Art. Ha sido todo un placer. El placer nuestro, de verdad. Gracias por darnos voz. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, solo recordaros que bueno, os podéis suscribir al podcast y nos vemos en el siguiente episodio de Ideas que Vuelan Healthcare. Hasta luego.